Antes de comenzar con la clase, comentarles que ya saben que su parcial básicamente les entra todo, PC1, PC2 y el último tema que hemos visto en las dos últimas clases, que son asientos contables. Tienes que saber todos los asientos que te he explicado. La única manera que tú puedas saber los asientos es practicando. Y ya les había comentado que asientos contables es sumamente importante que ya te pongas a estudiar desde ahora. ¿Por qué? Porque toda la segunda parte del curso es full asientos contables. Si has entendido asientos contables, toda la segunda parte del curso te va a ir mucho mejor que la primera. Pero si no sabes hacer asientos contables, ahí vas a tener un pequeño detalle. Ok, entonces, en este parcial, que es el día sábado, los asientos contables no van a ser muy difíciles, así que aprovéchalos. Practica los resúmenes que te he dado, practica la diferencia entre el sistema periódico y el sistema permanente que lo vimos, y además el día viernes vi con ustedes todos los demás asientos que no hay diferencia entre el sistema periódico y permanente. Entonces ahí tienes los PDFs, los resúmenes, tu única chamba es volver a hacerlos. Y recuerda hacerlos a mano. Ok, muy bien. Entonces, yo ya cerré con todos los temas. Ya ustedes simplemente tienen que repasar. Hoy lo que yo voy a hacer es un repaso general de las típicas preguntas de parcial que viene para marcar. Nosotros ya sabemos que nuestro parcial va a tener 15 preguntas, me parece, todas para marcar. Así que hay que estudiar para ello. Un examen para marcar es mejor que un examen de desarrollo porque es mucho más sencillo si es que has practicado. Así que hoy te voy a enseñar más que todo las típicas preguntas, ¿de acuerdo? Pero eso sí, tú debes de saber todos los temas teóricos. Tienes que saber el formato de los 4 estados financieros, el cálculo y la fórmula del costo de venta que es fija para tu examen porque no te lo han evaluado. Tienes que saber todos los asientos contables. ¿De acuerdo? Así que nada, si no te ha ido muy bien en la PC1 y en la PC2, si no te ha ido muy bien, este es tu momento para el parcial para que lo puedas superar. Recuerda que el parcial tiene un alto valor, así que puedes como que compensar tu PC1 y tu PC2 si no te ha ido muy bien con el parcial. Pero eso sí, te vuelvo a repetir, tienes que saber asientos contables. Eso es fundamental porque es un tema que te va a entrar en el parcial y no ha sido evaluado en ninguna PC. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Listo, entonces nada, dicho eso, por cierto, me estaba olvidando ya para comenzar, les voy a volver a reenviar todos los resúmenes, ¿de acuerdo? Desde el inicio hasta el final por el grupo de WhatsApp y les voy a hacer un par de resúmenes más. Recuerda que en tu examen también entra teoría y lo que estoy haciendo es leyendo algunos capítulos del libro de fundamentos para darles la teoría también y que ustedes lo tengan ahí resumido, ¿de acuerdo? Entonces, también les voy a dar eso, porque también al parecer te va a entrar preguntas de teoría. Ya todo eso se los voy a subir por el grupo de WhatsApp, así que estén atentos al grupo, que es importante, que ahí envío como que los materiales. Ok, comienzo. Sin nada más que decir, vamos a hacer un par de preguntas, varias preguntas de diferentes tipos, todo para marcar. Así que vamos a comenzar por la pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta número 1? Dice, a raíz de las siguientes transacciones, indique a cuánto asciende los saldos finales del patrimonio por el año 2020. Ok, y te dan todas estas cuentas de aquí. Te dan el primer punto que dice el 1 de enero, los socios de la empresa Musaraña aportan de la siguiente manera, luego te dicen, se registran ventas, tienes un montón de datos. Cuando tú tienes preguntas para marcar, y eso quiero que quede claro, cuando tú tienes preguntas para marcar, siempre es importante saber qué es lo que me piden, porque son preguntas puntuales. No hay necesidad de hacer ecuación contable en un examen para marcar. ¿De acuerdo? Entonces es mucho más fácil para ustedes. Entonces, si a mí me están pidiendo hallar los saldos finales del patrimonio, el único estado que yo recuerdo que me puede dar los saldos finales del patrimonio es el estado de cambio en el patrimonio neto. Entonces, arma ese estado. Vamos a colocar aquí pregunta 1.
Voy a armar el estado, voy a colocar aquí elaborando el estado de cambio en el patrimonio neto. Eso es lo primero que tienes que saber. ¿Qué estado te permite calcular lo que te están pidiendo? Ya ustedes que han estudiado un montón para la PC2 ya saben cuál es la estructura. En este caso no me importa colocar el encabezado porque es una pregunta para marcar. Cuando son preguntas para marcar, al profesor no le interesa tu formato, solo le interesa que marques la respuesta correcta. Entonces, no voy a colocar encabezado, solamente voy a hacer la tablita de mi estado de cambio en el patrimonio. Entonces comienzo, voy a colocar capital social. Luego viene reserva legal. Luego viene otras reservas. Luego viene resultado acumulado. O utilidades retenidas, que es lo mismo. Una vez que has hecho toda esta primera parte, luego que viene todas las cuentas que yo asumo que lo tienes memorizado, ¿no? Comienzas con saldo inicial, aporte de capital, capitalización de utilidades, utilidad neta, reserva legal del periodo, otras reservas y finalmente dividendos y saldo final. Listo, ya tengo el esquema en donde voy a trabajar. Haces tu tabla y listo. Ahora, ustedes saben por teoría, porque eso es teoría, ustedes saben por teoría que de todas estas cuentas que ustedes han colocado aquí, de todas esas cuentas, hay dos cuentas que son obligatorias. ¿Cuáles son las cuentas que son obligatorias? Ustedes saben que de toda esta lista que ustedes han colocado, las cuentas obligatorias es utilidad neta y reserva legal del periodo. Así que yo siempre lo primero que hago es hallar estas dos cuentas, tanto la utilidad como la reserva legal. Entonces, comienza por la utilidad. Lee los puntos de tu pregunta número 1 y si tú le das un vistazo así súper rápido, no te dan la utilidad neta, no tienes la utilidad neta, pero para ti eso no es problema. ¿Por qué? Porque si a ti no te dan la utilidad neta de manera directa, pues lo tienes que calcular, porque hay dos formas, o te lo dan de manera directa o tienes que calcularlo. Entonces, como en este ejercicio no nos dan la utilidad neta, si ustedes revisan, no tienen a cuánto asciende la utilidad neta, no se los dan, entonces calcúlalo. Colocas aquí abajo. Hallando la utilidad neta. La única manera de que ustedes, cuando no tienen utilidad neta, lo puedan calcular es con el estado de resultados. Entonces voy a hacer un estado de resultados y voy a ver qué información tengo que me permita calcular la utilidad neta. Ustedes ya saben cómo es el estado de resultados, ¿cierto? Primero comienzas con ventas brutas. Ventas brutas. ¿Tienes ventas brutas? Sí, sí hay ventas brutas. En el segundo punto. Dice, se registraron ventas por el año 2020 por 2.500.000 soles. Ok, esas son mis ventas brutas, 2.500.000 soles. Luego de las ventas brutas viene devoluciones y rebajas sobre ventas. Luego le restamos las devoluciones y rebajas sobre ventas que son gastos. Si tú buscas en tu problema no hay, 0. La diferencia de ambas cuentas te da las ventas netas. Restas y eso te da las ventas netas. Una vez que ya tienes las ventas netas, le restas el costo de venta. Ahora busca, ¿tienes para hallar el costo de venta? Sí. Si tú miras el segundo punto, te dicen, las ventas fueron de 2.500.000 con una ganancia del 35% del costo de venta. Ustedes saben que si en una venta les dan una ganancia, eso es para calcular el costo de venta. Entonces vamos a calcular con eso el costo de venta. Así que para eso tienes que aplicar esta formulita. Venta es igual al costo más ganancia. Tú ya sabes cuánto es tu venta. Tu venta es 2.500.000.
igual a tu costo no sabes cuánto es, le puedes poner X o costo, más la ganancia. Según el problema, tu ganancia es el 35% del costo, o sea, 35% del costo. Si tú resuelves esta ecuación, te da 2.500.000 es igual. Tu costo más el 35% del costo, eso te da 135% del costo. Despejas el costo y ¿qué te da? 2.500.000 entre 135%. Y ahí está tu costo. Preguntas por el costo de venta. Y así lo calculaste. No te lo daban de manera directa, pero usando esta formulita de aquí podías calcularlo. Y ahora lo reemplazas en negativo porque el costo de venta es un gasto. Sacas la diferencia en tu calculadora y eso que te da la utilidad bruta. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, una vez que ya calculaste la utilidad bruta, ya tienes la utilidad bruta, ¿ahora qué viene? Todas las partidas operativas. Partidas operativas. ¿Tienes partidas operativas? Sí. Punto número 3 dice, se pagaron sueldos y luz, agua y teléfono por 20.000 y 12.000 soles. O sea, tú pagaste sueldo. Los sueldos para ti son gastos. Entonces tienes un gasto por sueldo de menos 20.000, porque es un gasto, va en negativo. Y tienes un gasto de luz, agua y teléfono de 12.000. Entonces menos 12.000, que también es una partida operativa. Gasto por LAT. ¿Tienes algún otro gasto más? No. Esos son los únicos gastos que tienes. Sumas, eso te da el total de partidas operativas. Total de partidas operativas. Una vez que ya sumaste el total de partidas operativas, ahora vienen las partidas financieras. Pero en este caso, antes de poner las partidas financieras, no te olvides que después del total de partidas operativas viene la utilidad operativa. ¿A qué va a ser igual la utilidad operativa? Es utilidad bruta menos el total de partidas operativas. Y eso te sale la utilidad operativa. Una vez que ya tienes la utilidad operativa, ahora vienen las partidas financieras. Busca en tu ejercicio si tienes algún gasto o ingreso que pertenezcan a las partidas financieras. Si tú buscas, no hay, entonces 0. Y luego viene la famosa. Disculpe, profesora, entonces primero se sacan las ventas brutas, se le quita rebaja sobre venta, luego de Sí, tal eso, cual como esto, igualito como tú estás viendo. pero no tendrías que tipo ponerle otra vez abajo en partidas operativas esto, algo como, no sé, esto, las devoluciones, ¿o no? No, solamente es esta la estructura. ¿Sí? Ok. Ok. Listo. Continúo. Entonces, una vez que ya tienes todo esto y no hay partidas financieras, ahora viene la utilidad antes de impuesto. Ustedes ya tienen su resumen de esta estructura. Voy a volver a reenviar para aquellas personas que no lo tienen, pero tienen que aprender tal cual estructura. Entonces, ¿a cuánto asciende la utilidad antes de impuesto? Es utilidad operativa más o menos partidas financieras, que en este caso es 0, ¿no? Entonces, ahí está tu utilidad antes de impuesto. Y luego viene el impuesto a la renta. ¿A qué es igual el impuesto a la renta? El problema te dice en el punto 4 que el impuesto a la renta es el 29.5%. Entonces, 29.5% del UAI. Listo. Y la diferencia es lo que yo quería calcular, que era la utilidad neta. Todo eso para calcular la utilidad neta. Preguntas. Una vez que ya tienes la utilidad neta, ya puedes armar tu estado de cambio para calcular lo que te piden. ¿Por qué? Porque como ya tienes la utilidad neta, entonces, ¿dónde va la utilidad neta en un estado de cambio? Ustedes también tienen su resumen de eso. ¿Dónde va? En resultados acumulados. Te ubicas en resultados acumulados y jalas lo que calculaste. Listo. Ahí está. Si ya tienes la utilidad neta, entonces automáticamente haya la reserva legal del periodo. ¿Cómo hallas la reserva legal del periodo? Ustedes saben que la reserva legal del periodo siempre es el 10% de la utilidad neta. Aumenta en reserva legal y automáticamente lo tienes que restar en resultados acumulados. Ahí lo tienes.
Ya tienes las dos cuentas principales. Ahora, el resto tiene que ser dato del problema. Entonces vamos a volver a leer el ejercicio para ver si tenemos saldos iniciales, aporte, capitalización, otras reservas y dividendos. Por ejemplo, en el punto número 1 nos dice, el 1 de enero los socios de la empresa aportan de la siguiente manera. Por ejemplo, si los socios aportan, eso es un aporte de capital. Así que en aporte de capital te vas y registras. ¿Qué es lo que te están aportando? 120.000 en efectivo, más 25.000 en equipos, más 20.000 en mercadería. Listo. Ya, esto sería un aporte de capital. El punto 2 y el punto 3 no tienen nada que ver con el estado de cambio, eso fue para hallar la utilidad neta. El punto 4 tampoco tiene nada que ver con el estado de cambio. Vamos al punto 5. El punto 5 dice, la tasa de reserva legal asciende al 10% de la utilidad neta, eso ya lo había calculado, es la reserva legal del periodo. Y por último, el punto 6 dice, se distribuyó dividendos en efectivo equivalente al 5% de la utilidad neta. Cuando te hablen de dividendos en efectivo, son dividendos. ¿Dónde van los dividendos? En resultados acumulados. En negativo, le restas el 5% de la utilidad neta. Ahí están tus dividendos. Y luego te dice, se capitalizó utilidades por 23.000 soles. ¿Cómo funciona una capitalización? Sube capital social por 23.000 y baja resultados acumulados por la misma cantidad. Y eso sería todo en base a tu estado de cambios. Y lo único que tienes que hacer una vez culminado eso es sumar o restar dependiendo de los signos, sumas y restas todo tu columna de cada una de las cuentas. Ahí está. Una vez que ya hiciste eso, ahora no te olvides que este estado, y ustedes ya saben, ¿no? Este estado tiene un tope. Entonces voy a calcular el tope. El tope siempre es el 20% del saldo final del capital social. Este es mi tope. Entonces, ¿qué está pasando? Según el tope te dice lo siguiente, que el saldo final de la reserva legal no puede ser mayor a tu tope. Eso tiene que cumplir la teoría. Eso es lo que te dice la teoría, eso es lo que tendría que cumplir. Pero si tú te estás dando cuenta, el saldo final de la reserva legal es mayor a tu tope y eso no está permitido. Tu saldo final de la reserva legal no puede ser mayor a tu tope. Entonces, ¿qué haces? Dos cambios. Primero, borras el saldo final de la reserva legal, lo borras y que colocas el tope. Primer cambio. Una vez que has hecho eso, el segundo cambio, ¿cuál es? El segundo cambio es, borras la reserva legal del periodo, lo borras, tanto en la columna reserva legal como resultados acumulados, lo borras y colocas la nueva reserva legal del periodo. ¿Cuál sería la nueva reserva legal del periodo? Sería saldo final menos el saldo inicial. Colocas acá y su contraparte en resultados acumulados en negativo. Y así se termina este estado financiero. Y este sería el estado correcto. Y una vez que ya tienes el estado correcto, ahora marca la alternativa correcta. Te piden saldos finales del patrimonio para el año 2020. Entonces, por ejemplo, a mí me sale lo siguiente, a mí me sale esto. Me sale el saldo final del capital social es 188.000 soles. Ok, la primera opción está bien. Luego, reserva legal. El saldo final de la reserva legal me sale 37.600. Entonces, hasta aquí mi respuesta sería la C. La C va por ahí. Y mis resultados acumulados me sale 352.065. Obviamente sin decimal, porque si lo redondeas te sale así. 352.065. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. Profesora, Dime, Álvaro, te escucho. la reserva legal era el 20% ¿de cuál?
La reserva legal es el 10% de la utilidad neta, Álvaro. Pero el tope, ¿cuánto era? El tope es el 20% del saldo final del capital social. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si tienes alguna pregunta, no te olvides, lo puedes hacer por el grupo del chat del Zoom o activas tu audio y esperas que yo te llame. ¿Sí? Y listo, y esa es la primera respuesta. Tenías que saber la teoría del estado de cambio en el patrimonio neto que tú ya estudiaste para tu PC2. Listo, ahora voy a la pregunta número 2. Pregunta 2. Pasamos a la siguiente. Flujo de efectivo es la pregunta 2. A ver, ¿qué dice la pregunta 2? Dice, determinar las actividades de financiamiento. Solo te piden determinar las actividades de financiamiento y te dan todos estos datos de aquí. Te dan cobros de ventas al crédito, pago al proveedor de mercadería, depreciación, préstamo recibido, cobro de venta, compra de vehículo, compra de acciones, pago por anticipo a proveedores, impuesto por pagar y más cuentas. Ok, siempre, y les vuelvo a repetir, cuando tú tienes una pregunta para marcar, porque así va a ser tu parcial, tienes que leer lo que te piden para que tú puedas saber qué cosa usar, qué estado usar. En este caso, si a mí me piden determinar las actividades de financiamiento, el único estado que tiene actividades es el estado de flujo de efectivo. Entonces, esta pregunta se responde con ese estado. Así que voy a colocar aquí, elaborando el estado de flujo de efectivo. Vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo. Como vuelvo a repetir, acá no me interesa colocar el encabezado porque como es una pregunta para marcar, al profesor no le interesa si pones el encabezado o no. Solamente le interesa que la respuesta que marques sea la correcta. Entonces, ustedes saben que en el estado de flujo de efectivo, cuando ustedes colocan el encabezado, hay 3 actividades. Yo en este caso no voy a colocar las 3 actividades, solamente me voy a enfocar en la actividad que me piden, que es la actividad de financiamiento. Ustedes tienen un resumen, ¿de acuerdo? Y ahí les había colocado que dentro de las actividades de financiamiento solamente existen algunas cuentas, como por ejemplo, pago de dividendos, pago por cuota de préstamo, pago por intereses, cobro de un préstamo y aumento de capital en efectivo. Solamente esas cuentas van en el financiamiento, nada más. Entonces, hay que buscar entre todas estas cuentas cuáles van en el financiamiento. Dice, cobro de ventas al crédito. Un cobro de ventas al crédito es operación, así que eso no va. Pasa a la siguiente. Pago a proveedor de mercadería. Eso es operación, no va. Yo quiero financiamiento. Tercer punto, depreciación de maquinaria y equipo. Ustedes saben que una depreciación es un gasto y eso no va en el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo solamente van los movimientos de efectivo. Un gasto no es un movimiento efectivo, así que la depreciación no es ninguna actividad. Paso a la siguiente. Préstamo recibido del banco. Cuando tú recibes un préstamo, aumenta tu efectivo y eso es una actividad de financiamiento. Así que voy a colocar préstamo recibido por el banco. Listo. Un préstamo recibido por el banco sería de 500.000 soles. Ahí está. Una actividad de financiamiento en positivo porque tu efectivo está aumentando. ¿Qué más? Cobro de ventas por anticipado. Un cobro de venta por anticipado es operación, no financiamiento. Compra de vehículo. El pago por compra de vehículo y compra de acciones es una actividad de inversión. Yo no quiero inversión, yo quiero financiamiento. Así que estas dos no van. Siguiente, pago por anticipo a proveedores. Un pago a proveedores es una actividad de operación. Así que eso no va. Impuesto por pagar. Un impuesto por pagar es un pasivo, no tiene nada que ver con el efectivo, así que eso no va, era para que te confundas.
Pasa a la siguiente, pago de planilla. ¿Qué es un pago de planilla? Pago de sueldo. Y eso no es financiamiento, es operación. Así que no me importa. Pasa a la siguiente, interés por pagar. Un interés por pagar es un pasivo. Eso no va en el estado de flujo de efectivo. Pasamos a la siguiente, compra de maquinaria y equipo. Una compra de maquinaria y equipo es una actividad de inversión, así que eso no va en mi actividad de financiamiento. Luego, pago de préstamo al banco. Eso sí, cuando tú pagas un préstamo al banco o cuando tú pagas cuotas a un banco, eso es actividad de financiamiento, así que lo colocamos por aquí. Pago de préstamo al banco. ¿Por cuánto? Menos 100.000. Cuando es pago en negativo. Listo. Y finalmente, aporte de capital en efectivo. Cuando alguien te aporta capital o también conocido como aumento de capital en efectivo, eso va en actividad de financiamiento. Solamente va en actividad de financiamiento cuando te dicen aporte de capital en efectivo. Si te hubiesen colocado aporte de capital en vehículo, en mercadería, en terreno, eso no va. Lo único que va en actividad de financiamiento cuando se trate de aporte de capital es cuando te dicen en efectivo. Así que como esto dice aporte de capital en efectivo, eso lo colocamos en esta actividad de financiamiento. Aporte de capital en efectivo. Y todo aporte de capital en efectivo siempre es positivo. ¿Listo? Y ahí ya tienes la respuesta. ¿Cuánto te sale la actividad de financiamiento? Sumas y restas dependiendo del signo. Y ahí está, el total de actividad de financiamiento. ¿Cuánto te sale? 500.000. Respuesta, la C. Y eso era todo con respecto a la segunda pregunta. Tenías que saber la estructura del flujo de efectivo. ¿Preguntas por la 2? Listo. Pasamos a la 3. Esta pregunta préstale mucha atención porque siempre viene en un parcial. Es PC1, vamos a leerlo. Dice, la empresa Movixac tiene un inmueble valorizado en 1 millón de soles, adquirido el 1 de septiembre del 2018. La tasa anual de depreciación es del 5% y se estimó un valor de rescate equivalente a 55.000 soles. Se sabe que el terreno representa el 45%, o sea, de este millón del inmueble, el terreno representa el 45% y el edificio el 55% del valor del inmueble. Eso es todo lo que te dan y te piden marcar la afirmación correcta. Y te ponen entre las alternativas. La depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2020 representa 63.000 soles, no lo sé. B, la depreciación del año 2019 representa la cantidad de 15.750 soles. C, la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2020 representa la cantidad de 33.000 soles. D, ninguna respuesta es correcta. Lo primero que tienes que hacer son tus cálculos. Así que comienzo. Primero vamos a ser ordenados y ordenadas y vamos a colocar aquí todos los datos que me dan. Por ejemplo, a mí me dicen que hay un inmueble valorizado en 1 millón de soles. Entonces, si tú tienes un inmueble valorizado en 1 millón de soles, entonces voy a colocar acá, inmueble 1 millón de soles. Uy, listo. Aquí está, tienes inmueble 1 millón de soles. Pero el inmueble, si tú lees en la última oración, el inmueble se parte en dos componentes. El terreno, que equivale al 45%, o sea, este inmueble se parte así. Terreno, por aquí le vamos a poner terreno, que según el problema es el 45% del millón.
Y la segunda parte son los edificios. O sea, por acá, edificios. Que es el 55%. Listo. Ustedes saben por teoría, porque esto es teoría, que los terrenos nunca se deprecian, o sea, nunca se deprecian los terrenos. Entonces, lo único que sí podemos depreciar nosotros son los edificios. Entonces, vamos a trabajar solamente con el valor del edificio, porque ustedes saben que los terrenos no se deprecian. Entonces comenzamos, vamos a trabajar con el valor del edificio y así que vamos a sacar la depreciación anual y mensual. Me dice el problema que el costo del edificio, lo voy a colocar por acá, el costo del edificio es 550.000 porque solamente vamos a depreciar el edificio, el terreno no. Luego, ¿hay valor de rescate? Sí, el valor de rescate según el problema es de 55.000 soles. Y tienes una tasa del 5%. Tasa 5%. Ustedes, yo imagino que ustedes ya saben depreciar. Entonces, una vez que tú tienes estos valores, vamos a calcular la depreciación anual y la depreciación mensual. Aplica fórmula y la depreciación anual es costo menos valor de rescate por la tasa. Ese es el anual. Si ya tienes el anual, ahora saca el mensual. El mensual sería el anual entre 12. Y así terminas las depreciaciones. Hasta aquí, preguntas. Ok, una vez que ya has calculado la anual y la mensual, ahora tienes que responder a la pregunta. Vamos a ver si la A es correcta. La A dice: la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2020 representa 63.000 soles, entonces voy a hallar la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2020. Y acá quiero que presten mucha atención. Cuando ustedes les pidan la depreciación acumulada, esta es una pregunta de la PC1, que la gran mayoría no tuvo el puntaje completo de depreciaciones. Cuando ustedes les pidan la depreciación acumulada de un edificio, de cualquier activo fijo, tienes que contar desde la fecha que lo compraste hasta la fecha que te piden. Siempre que a ustedes les pidan la depreciación acumulada, tienes que contar desde la fecha que lo compraste hasta la fecha que te piden. Todo. Cuando te hablen de acumulada, tienes que registrar todo, desde que lo compraste hasta la fecha que te piden. ¿Cuándo compraste? El problema te dice, lo compré el 1 de septiembre del 2018. Entonces colocas 1 de septiembre del 18. ¿Y hasta qué fecha te piden? 31 de diciembre del 2020. Entonces, ¿cuántos meses ha pasado? Cuenta. Por todo el 2018 ha pasado todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses. Por todo el 2019, un año completo, 12 meses, más todo el 2020, 12 meses más. ¿Cuántos meses ha pasado? 28. Entonces, multiplicas 28 por el mensual. ¿Cuánto te da eso? 57.750. ¿Puede ser la respuesta la A? No. ¿Preguntas? Entonces, recuerda, cuando ustedes les pidan depreciación acumulada, tienes que tomar desde la fecha que lo compraste, que va a ser dato, hasta la fecha que te pidan. Y todo esto, que a mí me sale 28 meses, es la depreciación acumulada. Ahora pasa a la B, porque la A no es la respuesta. Vamos por la B. Dime, Romy, te escucho. Es que me dice solo depreciación, ¿sería la mensual? No, ahorita vamos con tu pregunta, Romy, en la B, ¿te parece? Ya, gracias. ¿Sí? Y ahí voy a tu pregunta. Vamos por la B. Dice, la depreciación del año 2019 representa la cantidad de 15.750. Ahora me piden hallar la depreciación del año 2019. Miren la diferencia entre la A y la B. La A tiene la palabra acumulada. En cambio, la B no. La B te dicen hallar la depreciación nada más del año 2019. Cuando ustedes les pidan hallar la depreciación a secas, así, a secas, sin la palabra acumulada, te están preguntando del gasto, no de la depreciación acumulada, como la pregunta A.
En la pregunta B, a ustedes les están preguntando el gasto. O sea, cuando ustedes les pidan hallar la depreciación del año tal, eso es el gasto. Y ustedes recordarán que cuando ustedes hayan un gasto, solo se tienen que centrar en el año que te pidan. Entonces, Gina, si yo lo compré en el 2018, ya no me interesa contar el 2018, ya no. ¿Por qué? Porque a ustedes les están pidiendo en la B la depreciación del año solo del 2019. Entonces, si a ustedes les piden hallar la depreciación solo del año 2019, todo el año 2018 no me interesa. Entonces, solamente te concentras del 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. Solamente el año que te pidan. En este caso, la depreciación por el año 2019 es 12 meses. Y multiplicas 12 por el mensual. 24.750. ¿La B puede ser? No. Romy, ¿viste la diferencia? Cuando te pregunten solo depreciación es solamente por el año que te pidan. En cambio, la acumulada sí es todo, desde que lo compré hasta el año que me pidan. Sí, ¿Sí? ahora sí. Muchas gracias. Tengan en cuenta estas preguntas. Esto es fija para tu parcial. Ok, entonces si no es la A ni la B, voy a ir a la C. Vamos a la C. Dice, la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2020 representa la cantidad de 33.000 soles. Vamos a hallar. Ah, pero ya lo tengo acá, pues no dice. La depreciación acumulada el 31 de diciembre del 2020, ya lo había hallado en la A. ¿Cuánto es? 57.750. La C tampoco es. Entonces, la respuesta de la 3, ¿cuál es? Ninguna respuesta es correcta. O sea, la respuesta sería la D. ¿Preguntas? Listo. Y esto es otra pregunta de un parcial pasado para marcar. Tienes que saber la diferencia cuando te dicen depreciación acumulada o solo depreciación. Ok, si no hay preguntas, me voy a la 4. Esa es una pregunta, creo yo, también fija. El cálculo del costo de venta. Tienes que saber cómo calcular el costo de venta porque eso no ha sido evaluado en ninguna PC. Entonces, lo más probable es que te lo evalúen en el parcial. A ver, ¿qué dice? La empresa Juguetes S.A. le pide por favor su ayuda para calcular el costo de venta al cierre al 31 de marzo del 2021. Y le presenta la siguiente información. Tienes inventario inicial, compras y un montón de datos. Ok, entonces si a ustedes les piden calcular el costo de venta, aplica la fórmula que eso tiene que estar ya memorizado. ¿Cuál es la fórmula? A ver, vamos a colocar. Hallando el costo de venta. Para hallar el costo de venta es igual a inventario inicial de mercadería más compras netas, esa es la fórmula, menos inventario final de mercadería. Listo. Ahora vamos a hallar cada uno de ellos. El inventario inicial de mercadería siempre va a ser dato. Busca en tu tabla si te dan inventario inicial de mercadería. Sí, aquí está, 10.000. Luego le sumas las compras netas. Para hallar las compras netas tiene una fórmula. Las compras netas son compras brutas más fletes y seguros sobre compra más otros gastos sobre compra menos devoluciones y rebajas sobre compra. Esa es la fórmula para que puedas hallar las compras netas. Así que busca los datos. Compras brutas. Compras brutas es lo mismo que compras y acá lo tienes. Compras, 5.000. Ok, esas son mis compras brutas, 5.000. Busca ahora fletes y seguros sobre compra. ¿Hay fletes y seguros sobre compra? Sí, está partido. Tienes seguro sobre compra y fletes sobre compra. Súmalos. El seguro sobre compra es 2.400 más los fletes sobre compra que es 2.000. Listo. Luego, otros gastos sobre compra. Busca, ¿tienes otros gastos sobre compra? A ver, te lo tienen que decir como otros gastos sobre compra o garantía sobre compra. ¿Hay o no hay? No, no hay, 0.
Y luego devoluciones y rebajas sobre compras. ¿Tienes devoluciones y rebajas sobre compras? Sí hay, partido también. Aquí están las devoluciones sobre compras y más abajo están las rebajas, entonces súmalo. Las devoluciones sobre compra es 350 más la rebaja sobre compra 400. Listo, ya tienes todos los datos, ahora calcula las compras netas. Compras brutas más fletes más otros gastos menos devoluciones. Hasta aquí, preguntas. Es fórmula, nada más. Y finalmente, el inventario final de mercadería. El inventario final de mercadería también tiene su fórmula. El inventario final de mercadería es inventario final, que es dato. A eso le sumas pérdida o robo de mercadería. Le sumas donaciones otorgadas de mercadería y le restas donaciones recibidas de mercadería. Entonces comienza. ¿Tienes inventario final de mercadería? Sí, el inventario final de mercadería es 2.600. A eso le tienes que sumar pérdida o robo de mercadería. Busca, ¿tienes pérdida o robo de mercadería? Sí, tengo robo de mercadería, 1.000 soles. Luego le tienes que sumar donaciones otorgadas de mercadería. ¿Tienes donaciones otorgadas de mercadería? Donaciones otorgadas de mercadería. Aquí está. Donaciones de mercadería otorgada, 1.200. Y a eso le tienes que restar donaciones de mercadería recibida, que también hay, que es 2.200. Listo, ya tienes todo y lo completas. Inventario final más pérdida más donaciones otorgadas de mercadería menos donaciones recibidas. Y ahora sí dime, ¿cuánto te sale el costo de venta? El costo de venta será inventario inicial más compras netas menos inventario final. Respuesta, la B, 16.050. Preguntas. ¿Por qué las donaciones recibidas se restan? Porque así dice la fórmula, Alvarito. Hay varias fórmulas de calcularlo, o sea, de explicarte por qué no hay un por qué es una fórmula, es una regla general que está en tu resumen del costo de venta. Esa es una fórmula, ¿sí? No tengo, yo estoy recién a Ok, partir no te de... preocupes, yo te lo voy a volver a pasar todos los resúmenes desde el inicio de mis clases hasta cientos contables por el grupo, Alvarito, ¿de acuerdo? Así que no te Gracias, preocupes. profesora. Pero esto es una fórmula, o sea, si no sabías la fórmula, solo tienes que memorizar. Es una formulita nada más, que ya está dado. Recuerden que la contabilidad es como el derecho. Son reglas, fórmulas que unos nos tenemos que aprender, ¿sí? Ok, listo. Voy a pasar a la pregunta 5. Ya. La pregunta 5 es muy interesante, ¿de acuerdo? Así que voy a ir a la pregunta 5. No sé ni qué hora tenemos. Ah, estamos bien. Pregunta 5. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Voy a leer y voy a ver qué es lo que me piden. Me dice, el siguiente cuadro muestra los saldos de las cuentas de la empresa Elecciones SAC por su primer año de operaciones. Tienes toda esta tabla, ¿de acuerdo? Son todos los datos que te dan. Y dice, marque la afirmación correcta. A, el valor neto de las cuentas por cobrar a comerciales es de 48.000 soles. B, el valor neto de los activos fijos al 31 de diciembre del 2020 es de 31.500 soles. C, el activo disponible al 31 de diciembre del 2020 es de 45.000 soles, ninguna de las anteriores. Esta es una pregunta puntual de teoría, básicamente. A ver, vamos a responder cada una de ellas. Primero voy a responder la A. Dice, tenemos que saber si el valor neto de las cuentas por cobrar es de 48.000 soles. Entonces, a ver, A. Hallando el valor neto de las cuentas por cobrar. Y si no sabes qué es valor neto de las cuentas por cobrar a comerciales, ahora te lo voy a explicar. Si a ustedes les piden hallar el valor neto de las cuentas por cobrar a comerciales, el valor neto es una fórmula. El valor neto, voy a poner así, el valor neto de las cuentas por cobrar a comerciales es igual a
las cuentas por cobrar a comerciales menos la estimación por cobranza dudosa. Esa es la fórmula. Si tú quieres calcular el valor neto de las cuentas por cobrar a comerciales, es el valor de las cuentas por cobrar menos la estimación. Esa es la fórmula que uno tiene que aprenderse. Y ahora sí, busca si tienes cuentas por cobrar y estimación. Cuentas por cobrar y estimación. Hay que buscar en nuestra tabla. Cuentas por cobrar a comerciales. Acá, por ejemplo, hay una estimación. No sé si lo ven. Estimación, 1000. Ya tengo la estimación de 1000. Pero cuentas por cobrar. Aquí están las cuentas por cobrar. Es 50.000. Listo. Entonces, ya tienes la cuenta por cobrar y ya tienes la estimación. Entonces, calcula el valor neto. ¿Cuánto sería el valor neto? El valor neto sería todas mis cuentas por cobrar menos mi estimación. ¿Cuánto te sale? 49.000. ¿La A puede ser la respuesta? No. ¿Preguntas? No te olvides de esta fórmula, que puede ser una pregunta de teoría, ¿no? Algo así parecido. Ahora vamos a la B. La A no puede ser. A mí me sale 49 y en la A me sale 48 en la respuesta. Entonces la A descartada. Voy a la B. Me piden hallar el valor neto de los activos fijos. Ok. Hallando el valor neto de los activos fijos. ¿Cómo es el valor neto de los activos fijos? También es una fórmula. Si tú quieres hallar el valor neto de los activos fijos, el valor neto de los activos fijos es el costo de los activos fijos menos la depreciación acumulada de los activos fijos. Esa es la fórmula. Entonces vamos a hallar el costo. Vamos a hallar el costo y vamos a hallar la depreciación acumulada. Listo. Listo. Uy, ya, ahora sí. Entonces, busca, en primer lugar, ¿qué es un activo fijo? Un activo fijo son, por ejemplo, los terrenos, vehículos, maquinaria. Esos son activos fijos. Y luego le tienes que restar toda la depreciación acumulada. Entonces, busca en tu tabla. ¿Cuánto es el costo de los activos fijos? En este caso, me parece que tengo dos activos fijos. A ver, voy a buscar activo fijo, activo fijo. En esta columna no hay. Pero sí hay muebles y enseres. Tengo un activo fijo que es muebles y enseres, que es 35.000, y hay que buscar si tenemos otro activo fijo. No, ese es el único. Ok, este es mi costo. Y ahora su depreciación acumulada, que lo tengo por acá. La depreciación acumulada es 3.500. Listo. Si tú restas, ya tienes el valor neto de los activos fijos. ¿A qué va a ser igual? 35.000 menos 3.500. El valor neto de los activos fijos es 31.500. Respuesta B. Listo. Preguntas. Repasen esta fórmula. Profesora, en este caso también decía depreciación acumulada y depreciación Es sola. que una cosa es depreciación acumulada, que es un activo, y la depreciación solo, como te expliqué en la anterior pregunta, eso es un gasto. Son diferentes. Ya, entonces solo se toma la acumulada al ser un activo. La acumulada, porque así te dice la formulita, siempre DEP acumulada. Ok. Ok. Listo. Y no se olviden de algo. En la C, obviamente por descarte no era, pero tienen que saber qué activos son disponibles, exigibles y realizables. Eso también lo tienen en su resumen. Voy a volver a reenviar los resúmenes, pero en el primer tema de estado financiero, ahí yo les coloqué qué activos son considerados disponibles, qué activos son considerados exigibles y qué activos son considerados realizables. Importantísimo tenerlo claro, porque esa también es otro tipo de pregunta que te puede venir. ¿De acuerdo? Entonces tengan bien claro qué cosas estudiar. Listo, y acá para ustedes una pregunta adicional, si ustedes quieren, arman el estado de resultados. Con todos los datos que ustedes tienen acá, podían armar el estado de resultados. Claramente yo no lo voy a hacer, pero puedes armarlo si tú quieres.
Listo, voy a la pregunta 6. Pregunta 6. Ya, miren cómo son las preguntas de asientos contables, ¿de acuerdo? Porque recuerden que asientos contables es un tema que sí o sí se les va a evaluar en el examen. Sí o sí. Y miren cómo les puede venir para marcar. Dice, la empresa Oliva Sac paga a su proveedor la suma de 88.000 soles. La deuda original era de 90.000 soles, pero por pagar anticipadamente recibe un descuento, o sea, un descuento por pronto pago de 2.000 soles. La empresa Oliva Sac registra la siguiente transacción, marque la opción correcta. Lo tenemos que hacer mediante asientos contables. Gina, ¿cómo sabes por qué con asientos? Porque si tú lees tus alternativas te dice en el debe, en el haber. Siempre que te hablen debe y haber son asientos contables. Entonces, si tus alternativas te dicen debe y haber, hazlo por asientos contables. Así que voy a colocar el asiento número 6. Ustedes saben que todo asiento se coloca el número, le voy a poner 6 del asiento 6 y colocas debe y haber. Eso es un asiento contable. Listo, y hacemos nuestras líneas. Ok, ahora sí, concéntrate para colocar si va en el debe o en el haber. Si a ustedes les dicen que ustedes pagaron a su proveedor 88.000, pero la deuda original era de 90, o sea, la deuda que tú le tenías que pagar era de 90.000. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando pagan una deuda, y eso siempre les he dicho desde la primera clase, es que tienen que bajar la deuda primero. Si tú le debes a tu proveedor, la cuenta se llama cuenta por pagar a comerciales. Entonces, si estás pagando esa deuda, si estás pagando una deuda, la deuda disminuye. Y una deuda que es un pasivo, por teoría de asientos contables, disminuye en el debe. Entonces, lo primero que yo voy a colocar es la disminución de ese pasivo, de esa deuda que va en el debe, que se llama cuentas por pagar a comerciales, y colocas la deuda original, que es 90.000. Pero te dice que por pagar la deuda de 90.000, tú has recibido un descuento de 2.000 soles. Cuando tú pagas una deuda y recibes un descuento, eso para ti es un ingreso por descuento por pronto pago, así se llama. Y le colocas los 2.000 soles. Todo ingreso obviamente va en el haber porque ahí aumenta según la teoría y colocas 2.000 soles. Entonces, si yo debía 90.000, yo debí de pagar 90.000, pero este proveedor me está dando un descuento por pronto pago de 2.000, ¿cuánto realmente pagas en efectivo? Mi efectivo baja en 88.000. Y así te quedaría el asiento contable. ¿Te cuadra el asiento contable? ¿Cumple las 3 reglas básicas? Sí. El debe tiene que ser igual al haber. Todos los números están en positivo. Y finalmente el orden. Primero va lo del debe y luego va lo del haber. Cumple las 3 reglas básicas. Preguntas por el asiento número 6, un asiento contable. Listo, ahora según el asiento que tú acabas de hacer, marca la alternativa correcta. Vamos a leer la A. Dice, en el debe, cuentas por pagar a comerciales por 90.000 y en el haber efectivo por 90.000 falso. En el debe hay cuentas por pagar, sí, pero en el haber el efectivo es por 88, así que la A no puede ser. Vamos por la B. En el debe, las cuentas por pagar a comerciales es 88.000 falso, es 90. La B tampoco es. La C. En el debe, las cuentas por cobrar a comerciales. No existe cuentas por cobrar en mi asiento. La C descartada. Pasa a la D. En el debe, las cuentas por pagar a comerciales por 90.000 y en el haber, el efectivo por 88.000 y el gasto por descuento por pronto pago por 2.000. Falso, porque en el debe mi cuenta por pagar es de 90.000, perfecto. Y en el haber hay efectivo por 88, perfecto, pero un gasto por descuento, no hay un gasto, hay un ingreso.
Así que ni la A, ni la B, ni la C, ni la D es. Entonces la respuesta es ninguna de las anteriores. Respuesta, la E. ¿Preguntas? Y así suele venir preguntas de asientos contables para marcar. ¿Dudas por la 6? Ajá, tengo una pregunta por el chat. Franco me dice, ¿por qué no era la C? No es la C, Franco, porque mira el último enunciado. En el haber, ¿tú tienes un gasto por descuento por pronto pago, Franco? No. Gasto, no. Ingreso es lo que tienes. No gasto. Una cosa es gasto, una cosa es ingreso. Entonces, por la redacción que acá te ponen gasto, la C, la D no era. Ahora, la C, me estabas preguntando por la C. Dice, en el debe, cuentas por cobrar a comerciales, Franco, en el debe, ¿hay cuentas por cobrar? No, es por pagar. Así que la C descartada. ¿Te diste cuenta? No es por cobrar, es por pagar. ¿Sí? Tengan cuidado al momento de leer sus asientos, tengan cuidado porque siempre hay palabritas que te lo cambian y ustedes por leer así, a veces apurados o están nerviosos o nerviosas, no leen bien. Entonces, lean con cuidado para que no se equivoquen. Listo. Ok, vamos a las 7. Más asientos contables. 7. Pasamos a la siguiente pestaña. Listo. 7. ¿Qué dice la pregunta 7? Vamos a leer. Dice, la empresa ABC obtuvo un préstamo de 380.000 soles el 2 de octubre del 2021, con una tasa de interés mensual del 1.5% sobre el préstamo. Se sabe que el interés y el préstamo se pagan cada fin de mes a partir del 31 de diciembre del 2021 en 5 cuotas iguales. Marque la opción correcta. Ok, voy a registrar con asientos contables, ¿de acuerdo? Lo podías hacer sin asientos, pero para practicar yo lo voy a hacer con asientos. Primero voy a registrar el préstamo, entonces voy a poner 2 de octubre del 2021. Dice que te prestaron 380.000 soles. Yo te pregunto, ¿cómo es el asiento de un préstamo? Cuando tú te prestas dinero, afectan a dos cuentas. Primero sube el efectivo, porque obviamente te está entrando dinero, sube el efectivo en el debe por 380.000 y automáticamente para que te cuadre, eso para ti es un préstamo por pagar. Y el préstamo por pagar va en el haber porque es un pasivo, ahí aumenta. Entonces lo cuadras con el préstamo por pagar. Ese sería tu asiento del préstamo. Una vez que ya tienes el asiento del préstamo, este préstamo tiene intereses y asimismo te dicen que los intereses y las cuotas del préstamo se pagan a fin de mes, pero a partir del 31 de diciembre del 2021. Entonces, una vez que tú ya tienes el asiento del préstamo, ahora pregúntate, ¿pagas cuotas? Sí, al 31 de diciembre del 2021 voy a pagar cuotas. Cuando tú pagas cuotas de un préstamo, el asiento es de esta manera. Si tú pagas cuotas de un préstamo, primero el préstamo por pagar tiene que disminuir. Un pasivo, que es el préstamo por pagar, ¿dónde disminuye? En el debe. Baja tu préstamo y obviamente como lo estás pagando, baja tu efectivo. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto? Si te dicen que el préstamo fue por 5 cuotas y la primera cuota se paga a fin de mes, al 31 de diciembre del 2021, si tú estás trabajando solo por el año 2021, ¿cuántas cuotas pagarías? Solo uno. Porque por el año 2021 solamente pagas una cuota, entonces divides 380.000 que era tu préstamo entre las 5 cuotas, eso te sale solo una cuota. Y eso es lo que yo pago. Una cuota al 31 de diciembre del 2021. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, el primer asiento es cuando me prestan dinero y el segundo asiento es cuando pago solamente una cuota. Y finalmente el gasto, porque todo préstamo siempre tiene un gasto.
Ustedes saben por teoría que todo gasto en un asiento contable va en el debe, entonces le vas a poner gasto por interés. Ahora hay que sacar y para eso vamos a hacer nuestros cálculos por aquí. Quiero hallar primero el interés mensual. Para hallar el interés mensual, el problema te dice que la tasa de interés mensual es el 1.5%, entonces multiplica 1.5% por el préstamo, que es 380.000. Entonces, para sacar el interés mensual tienes que multiplicar la tasa por el préstamo. Listo, ya tengo mi interés mensual. Pero ustedes saben que el interés es un gasto. Y como a ti te están preguntando por todo el año 2021, ¿cuándo comenzó tu préstamo? En octubre. Entonces, ¿cuánto sería tu gasto? Para hallar los meses de gasto de intereses tienes que contar del 1 de octubre del 21 hasta el 31 de diciembre del 21. Tengo 3 meses de gasto. Pero, profesora, dice que el interés y el préstamo se pagan a cada fin de mes juntos. Sí, pero eso no me importa para hallar el gasto. Teoría del gasto. ¿Qué te dice el gasto? Al gasto no le interesa si lo pagas o no. Si lo pagas el próximo año, si lo pagas al mes siguiente, si lo pagas al 31 de diciembre, no nos interesa. ¿Cierto? Porque la teoría del gasto, ¿qué es lo que te dice? PC1. ¿Qué te dice la teoría del gasto? La teoría del gasto te dice que cuando tú registras un gasto, no te interesa si lo pagas al 31 de diciembre, no te interesa si lo pagas el próximo año, no te interesa si lo pagas al mes siguiente, no te interesa el pago. Cuando ustedes registran un gasto, ¿qué significa gastar? Gastar significa lo que has consumido, no lo que has pagado. Tengan cuidado con eso. Gastar no es lo mismo que pagar. Teoría básica de la contabilidad. Entonces, si tú quieres registrar, Alvarito, un gasto, no te interesa cuándo lo pagues. Para registrar un gasto siempre se cuenta desde la fecha que comenzó tu préstamo, porque desde la fecha que comenzó tu préstamo, Álvaro, se va a consumir intereses, independientemente si tú lo pagas o no. Entonces, ¿cuándo comenzó tu préstamo, Álvaro? En octubre. Entonces, mi gasto va a ser desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Eso es mi gasto. No me interesa, vuelvo a repetir, cuando tú registras un gasto, no te interesa si lo pagas o no. No te interesa. Tú tienes que contar desde la fecha que comenzó mi préstamo, que fue octubre, hasta la fecha que me piden, 31 de diciembre. ¿Cuántos meses de gasto? 3. Entonces, mi gasto por interés va a ser 3 por el mensual. Una vez que ya registraste el gasto, ahora sí pregúntate, de esos 3 meses de gasto, ¿cuánto pago? El problema me dice, de esos 3 meses de gasto, tú solamente pagas 1 en diciembre. Entonces, de esos 3 meses de gasto, Gina, yo solamente pago 1. Entonces, baja mi efectivo por el pago, pero solamente por un mes. ¿Eso qué quiere decir? Que de estos 3 meses que ustedes tienen, de estos 3 meses de gasto, solamente pagan 1. Porque el problema te dice que solamente lo pagas en diciembre. Eso es para el pago. Solamente pagas en efectivo 1. Los otros 2 meses que no pagas se llama interés por pagar. Y así te quedaría tu asiento. Miren el gasto, o sea, cuando ustedes registran un gasto, no me importa si lo pagas o no. Registra por el periodo, 3 meses. Una vez que ya registraste el gasto, te preguntas recién, ¿lo pago o no lo pago? En este caso, de esos 3 meses, solo has pagado 1. Entonces, ese 1 que pagas se llama efectivo. Y los otros 2 meses que no pagas, interés por pagar. ¿Preguntas? ¿Listo? Oh, claro, muchas gracias. Perfecto. Entonces, no se confundan. Recién estamos estudiando, no hay ningún problema, pero esto ya la próxima semana tiene que quedar claro cómo se registra un gasto para todos. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado ahí. Ahora sí, ¿podemos responder a la pregunta? Sí. Básicamente, la respuesta aquí es la C, porque dice, el gasto por interés del año 2021 es de 17.100. Claro que sí, ahí está. Mi gasto por interés del año 2021, que fue por 3 meses, 17.100. Respuesta, C. Gina, ¿había necesidad de hacer asiento contable? No, pero lo hice para practicar. Porque lo podías hacer con ecuación contable también.
pero te sugiero que te olvides de la ecuación contable y cualquier cosa lo hagas con asientos para que estés practicando. Así que la respuesta sería la C. Ahí está. ¿Listo? Paso a la 8. Más asientos contables. Pregunta 8. Chururum. No se olviden de repasar asientos contables porque eso te viene fija en el examen. Te va a venir asientos. No sé cuántas preguntas, pero te va a venir. Así que tienes que saber sí o sí full asientos contables para que asegures algunos puntos. A ver, ¿qué dice? 8. Teoría SAC adquiere, o sea, compra en la bolsa de valores acciones de Tesla para especular con su cotización. El monto comprado fue de 450.000 soles. Estás comprando acciones. En su teoría ¿cómo se llama? En su teoría de asientos contables, yo les he explicado esa cuenta. Cuando ustedes compran acciones, hay dos tipos de acciones. Acciones a corto plazo y acciones a largo plazo. Y además les dije, ¿cómo se dan cuenta ustedes que tienen que usar acciones a corto plazo o acciones a largo plazo? Por una palabra clave. Cada vez que ustedes compran acciones y les colocan que es para especular, eso es acciones a corto plazo, teoría. Siempre que compras acciones y te dicen que es para especular en la bolsa o para especular, son acciones a corto plazo. ¿Cómo se registran las acciones a corto plazo? Cuando tú compras acciones a corto plazo, las acciones a corto plazo son activos. Entonces, como estás comprando un activo, el activo está aumentando, según la teoría de asientos. ¿Dónde aumenta un activo? En el debe. Entonces colocas acá inversiones a corto plazo. Va en el debe porque ahí aumentan los activos y colocas 450.000. Y como el problema dice que se adquiere, o sea, se paga, entonces todo eso ¿contra qué? Contra efectivo. En el haber que lo estamos pagando. Y así te quedaría el asiento de estas acciones. ¿Preguntas? Ok, no te olvides lo siguiente, las inversiones a corto plazo también tienen un sinónimo. Hay que saber los sinónimos cuando son para marcar. De repente, si en tus alternativas no hubiera inversiones a corto plazo, tienes que recordar que las inversiones a corto plazo también se le conoce como valores negociables. Entonces, cualquiera de los dos es válido. En este caso, mis alternativas estaban con inversión. Entonces vamos a leer. Se carga. Ya saben el sinónimo, ¿cierto? Debe es lo mismo que cargo. Y haber es lo mismo que abono. Tienen que saber sus sinónimos. Entonces me dicen, ¿se carga inversiones a largo plazo? No. Lo que se carga es a corto. Así que la A no puede ser. B. ¿Se abona inversiones a corto plazo? Yo te pregunto, ¿las inversiones a corto plazo se abona? O sea, ¿está en el haber? No, está en el debe, Gina. Entonces, la B está mal. No se abona. C. Se debita inversiones a corto plazo, Gina. ¿Qué es debitar? Debe, o sea, cargar. ¿Las inversiones a corto plazo están en el debe, en el cargo? Sí. Y se acredita efectivo. ¿Qué significa acreditar? Acreditar es lo mismo que abono, haber. ¿El efectivo está en el haber? Sí. Respuesta, la C. Tienen que saber sus sinónimos del debe y del haber. Eso está en tu teoría. Respuesta de la 8, la C. Preguntas. Listo, pasamos a la 9. ¿Cuántas preguntas hay? 11. Ok, 9. Más asientos contables. La 9 también son asientos contables. Listo. A ver, ¿qué dice la 9? Vamos a leer. La 9 también es fija para tu examen y está en tu resumen de asientos contables. Dice, el 1 de marzo del 2021 se vende al contado un vehículo. Es una venta de activo fijo. Eso te va a venir de ley en el parcial. Dice, el 1 de marzo del 2021 se vende al contado un vehículo por 50.000 soles.
El vehículo fue comprado por 65.000 soles el 1 de mayo del 2017. La tasa de depreciación del vehículo es del 10%. Marque la afirmación correcta con respecto al asiento de venta del vehículo. O sea, te están pidiendo el asiento contable de la venta de un vehículo. También ya te expliqué en la teoría, cómo se registra una venta de un vehículo. Una venta de un vehículo se le conoce como venta de activo fijo. Y existen 4 pasos que tienes que aplicar para que el asiento te salga correctamente. Primer paso, preguntarte, ¿a cuánto lo vendí? Entonces, acá le voy a poner los pasos. Paso 1, ¿a cuánto lo vendí? Busca en tu ejercicio a cuánto lo vendiste. ¿A cuánto lo vendiste? Dice, el 1 de marzo del 2021, se vende al contado un vehículo. O sea, lo vendí al contado por 50.000 soles. Ok, entonces lo primero que tienes que hacer con el paso 1 es, como lo vendiste al contado, sube tu efectivo. Estás recibiendo plata por 50.000. Listo. Ese es el primer paso. ¿A cuánto lo vendiste? Y tienes que ver si es al contado o al crédito. Como es al contado, sube tu efectivo. Segundo paso. Tú sabes que un vehículo se deprecia. Entonces, el segundo paso, como estás vendiendo un vehículo, el segundo paso es eliminar la depreciación acumulada del vehículo. Tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de ese vehículo que estás vendiendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo elimino una depreciación acumulada? Primero tienes que tener la depreciación anual y la depreciación mensual. Así que vamos a calcular. ¿Cuánto es la depreciación anual? La depreciación anual es costo del vehículo, busca a cuánto te costó. Dice que el vehículo te costó 65, entonces sería el costo menos el valor de rescate, que no hay, 0, por la tasa, que es 10%. Listo. Ya tienes la depreciación anual aplicando la formulita y luego sacas la mensual. El anual entre 12. Ya tienes el anual y el mensual. ¿Ahora qué viene? Vamos a ver cuánto es la depreciación acumulada. Y ya te expliqué cómo hallar la depreciación acumulada. Si tú quieres hallar la depreciación acumulada, tienes que contar desde la fecha que compraste hasta la fecha que vendiste, en este caso. ¿Cuántos meses de depreciación acumulada vas a eliminar? ¿Cuándo lo compré? Dice, el vehículo fue comprado el 1 de mayo. Entonces sería 1 de mayo del 2017. ¿Y cuándo lo vendiste? 1 de marzo del 2021. Entonces, ¿cuántos meses, cuántos años ha pasado? Por todo el 2017 ha pasado todo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por todo el 2017 ha pasado 8 meses. Más todo el 2018, un año, más todo el 2019, otro año, más todo el 2020, otro año, más. Y por el 2021, como fue hasta el 1 de marzo, ya sabes que cuando es primero no se cuenta. Entonces, por el 2021 solo tienes que eliminar por enero y por febrero. Marzo no, porque es primero. Entonces, Gina, por el 2021 solamente sería 2 meses. Así que, ¿cuántos meses de depreciación acumulada tengo que eliminar? 46. Y si ustedes quieren eliminar una depreciación acumulada para eliminarlo, tienes que colocarlo en el debe. Así que aquí colocas depreciación acumulada de vehículo y eliminas los 46 meses de este vehículo. 46 por el mensual. Hasta ahí, preguntas. Una vez que ya eliminaste la depreciación acumulada del vehículo, viene el paso 3. Dime, Álvaro, te escucho. La depreciación se consigue con el precio inicial que tú pagaste, o sea, el 65.000, ¿no? Es el costo, a eso se le llama el costo, Okay. 65.000, sí. Es costo menos valor de rescate por la tasa para calcular la depreciación anual, el costo. ¿Ok? Listo.
Una vez que ya aplicaste el paso 1 y el paso 2, ya lo aplicaste, paso 1 y paso 2, ahora viene el paso 3. El paso 3, ¿qué es el paso 3? El paso 3 es eliminar el costo del vehículo. ¿Cuánto te costó el vehículo? El vehículo te costó, tú lo adquiriste en 65.000 soles. Entonces, dejas un espacio y aquí abajito eliminas el vehículo. Como lo estás vendiendo, hay que bajar el vehículo. Como un vehículo es un activo, ¿dónde baja? En el haber. Y ahí colocas el costo. ¿Cuánto es el costo? 65.000. Y una vez que ya tienes los 3 primeros pasos, ahora viene el último paso. ¿Cuál es el último paso? Paso 4. Verificar si existe una ganancia o pérdida. Tenemos que verificar si existe una ganancia o pérdida. Entonces, si existe una ganancia o pérdida, y para eso simplemente es por cuadre, al ojo este asiento no te cuadra. El debe es mayor que el haber. Entonces, como el asiento no te cuadra, tú lo vas a colocar en donde suma el menor. ¿Dónde suma el menor? En el haber. Así que sacas la diferencia ahí, sumas el debe y restas el haber. Y esa diferencia, como te salió en el haber, esto se llama ingreso por venta de vehículo. Porque si te sale en el haber, esto es un ingreso. Caso contrario, si esta transacción te hubiese salido en el debe, es un gasto. Y así te quedaría. Preguntas, dime Álvaro, te escucho. Disculpe que sea tan pesada, profesora, pero No te preocupes. Ahí sale que la depreciación es 24.916,67. A mí me sale, Depreciación acumulada. sí, a mí me sale como 86. Debe ser por los decimales y por el redondeo, pero al final es lo mismo. ¿Sí? O sea, es por los Ok. decimales, porque yo lo uso con todos los decimales porque estoy en Excel. En tu caso, seguro lo has redondeado y por ende por decimales va a No, no, variar. he usado todos los decimales. Bueno, no sé, pero debe ser un error de decimales ahí, pero es un mínimo, tampoco es que sea tanto, son decimales nada más. ¿Sí? Nada más. La cuestión es que hagas la misma ronda. Te va a salir siempre por decimales. Esto lo he usado en Excel. Fácil, si lo hacen a mano, por ahí por decimales puede que varíe. Pero tienes que aplicar, de repente has puesto un número mal, qué sé yo. ¿Sí? Dime, Romy, te escucho. Sí, si la fecha de compra hubiese sido el 31 de mayo Ajá. y lo vendí el primero, igual no hubiese contado porque es primero. Si tú lo compras el 31 de mayo, mayo no se cuenta, lo contarías desde junio. Y si lo vendiste el primero, cuando tú lo vendes el primero, ese mes no se cuenta. Siempre para el primero y el 31, ¿no? Sí, pero dependiendo, ¿no? Si estás en tu compra, si es 31, ahí no se cuenta. Porque 31, si lo compraste el 31, tienes que contarlo desde el mes siguiente. En cambio, cuando lo vendes, si estás en el primero, no se cuenta el primero, ¿no? Porque no llegas ese mes. Pero si lo vendes el 31, ahí sí tienes que contar el mes. O sea, Ya, depende ok. si es una compra y una fecha de venta. Ya Ok, está bien. Gracias. listo. No se preocupen. Y ahora sí, vamos a ver cuál es la alternativa correcta. A, se debita vehículo. Vehículo se debita. El vehículo no está en el debe, está en el haber, así que la A no es. B, se carga efectivo y depreciación acumulada por 50.000 y 24.916.67, sí. Se carga efectivo, cargar es debe. Se carga efectivo y depreciación acumulada por estas cantidades, sí. La respuesta de la 9 era la B. Pero vamos a leer la siguiente, la C. ¿Se produce una pérdida en la venta del activo fijo? Yo te pregunto, ¿hay alguna pérdida aquí? No, hay un ingreso. Entonces, la C no es. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Dime, Romy, creo que tenías una pregunta. No, la dejé levantada. Ya. Ya. Ok, no te preocupes. Y listo. Y así terminas la pregunta 9. Una venta de activo fijo. Repasen este asiento porque también es fija en tu examen. Listo, paso a la 10.
Pregunta 10, asientos contables. Seguimos en asientos contables. A ver, ¿qué nos dice la 10? Vamos a leer. La empresa La Bolsa SAC tiene acciones a corto plazo por 70.000 soles. Si decide vender el 40% de estas acciones y les pagan el valor de 60.000, marque la afirmación correcta. O sea, esta pregunta 10 es el asiento de venta de acciones, que también te expliqué el día viernes y está en tu resumen. ¿Cómo se registra una venta de acciones? Primero, cuando ustedes venden acciones, le voy a poner aquí, cuando venden acciones, tienes que aplicar 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Ahora te lo voy a colocar. Cuando venden acciones hay que aplicar 3 pasos. Paso 1, ¿a cuánto lo vendí? ¿A cuánto lo vendí? ¿A cuánto lo vendiste? 60.000 soles, ¿no? Dice que tú vendes acciones y te pagan 60.000. Entonces sube tu efectivo en 60.000. Listo. Segundo paso. Segundo paso. ¿Cuánto me costó esas acciones? ¿Cuánto te costó esas acciones? Dice. Si tú habías comprado 70.000 acciones y decides vender el 40%, ¿cuánto te costó esas acciones? Te costó. Yo tenía 70.000 en mi compra, pero de esos 70.000 vendí el 40%. Entonces, ¿cuánto me costó las acciones? Mis acciones me costaron 28.000 soles. Entonces, dejas un espacio y acá abajito le pones inversiones a corto plazo. Va a bajar tus acciones que se llaman inversiones a corto plazo por el monto del costo, que es 28.000. Entonces, si a ti te costó 28.000, pero tú lo estás vendiendo en 60.000, ¿ganas o pierdes? Gano. Como es una ganancia, va en el haber porque es un ingreso y restas. ¿Cuánto ganas? 32.000 soles. Y tu asiento sería ingreso por venta de acciones o también conocido como ingreso por fluctuaciones en valores. Puedes ponerle ingreso por venta de acciones o ingreso por fluctuaciones en valores. Y así te quedaría tu asiento número 10. ¿Preguntas? Ok, y ahora sí hay que responder la respuesta correcta. Dice, marque la afirmación correcta. El saldo final de las inversiones en valores a corto plazo es de 10.000. Vamos a hallar el saldo final. Si a ustedes les piden hallar el saldo final de las inversiones a corto plazo, para hallar el saldo final tienes que colocar toda la compra de tus acciones menos la venta de las acciones. Y eso te va a dar cuánto te queda en acciones. Tu compra fue de 70.000 según el problema, pero ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto vendiste? 28. De esos 70.000 que tú habías comprado, vendes el valor de 28.000 soles. Entonces, ¿cuánto te queda? Me queda la diferencia. ¿Eso es 10.000? No. Así que la A no puede ser. Pasa a la B, dice, se carga efectivo por 60.000 y pérdida por fluctuaciones en valores. Yo te pregunto, ¿hay pérdida en tu asiento? No, la B no puede ser. C, se carga efectivo por 60.000, sí, se carga es debe por 60.000 y se debita ingreso por fluctuaciones en valores. El ingreso no está en el debe, no se debita, está en el haber, se abona. Entonces la C no puede ser. Pasamos a la D. ¿Se carga efectivo por 60.000 soles? Sí. ¿Y se abona ingreso por fluctuaciones en valores? Sí, se abona. En el haber está el ingreso. ¿Y se abona inversiones a corto plazo por 28.000 soles? Sí. Respuesta correcta, la D. Número 10, D. Y así se termina el asiento de la número 10. ¿Preguntas?
Ok, y por último la número 11. Otro asiento contable es la 11. Ok, hacemos el asiento contable por aquí y vamos a leer qué es lo que me dicen. Dice, la empresa SAC realizó una venta al crédito por 80.000 soles, ofreciendo al cliente las siguientes condiciones. 5 entre 10, nada entre 30. Ya ustedes saben qué significa eso, ¿no? Cuando ustedes venden al crédito, o sea que todavía el cliente no te paga, y son estas condiciones, solamente concéntrate en este primero. ¿Qué significa 5 entre 10? 5 entre 10 significa que si el cliente te cancela la deuda dentro de los primeros 10 días, denominador son los días, le vas a otorgar un descuento por pronto pago del 5%. Eso significa 5 entre 10. 5 entre 10 significa que si el cliente su deuda te cancela dentro de los primeros 10 días, le vas a otorgar, o sea, nosotros le otorgamos al cliente un descuento por pronto pago del 5%. Esto solamente se aplica siempre y cuando el cliente cancele su deuda dentro de los primeros 10 días. Entonces, con eso hacemos lo siguiente. Dice, se vendió el crédito por 80.000 soles a un cliente bajo estas condiciones. Dice, el cliente pagó antes de los primeros 10 días. Si el cliente paga antes de los primeros 10 días, entonces registra eso. Según el problema, dice que primero vendes al crédito. Entonces, cuando tú vendes al crédito, el primer asiento que tienes que hacer es sube tus cuentas por cobrar a comerciales y sube tu venta, que es un ingreso en el haber. Tus cuentas por cobrar suben en el debe porque es un activo y tus ventas suben en el haber porque es un ingreso. Y registras los 80.000. Listo. Esta es tu venta al crédito. Y este crédito, te dicen, este crédito tiene una condición que es 5 entre 10. Solamente coloca 5% en 10 días. Eso significa 5 entre 10. Luego dice, el cliente pagó antes de los 10 días su deuda. O sea, haces otro asiento que el cliente paga su deuda dentro de los 10 días. Entonces, si el cliente paga su deuda dentro de los 10 días, lo primero que tienes que hacer es, como el cliente te está cancelando lo que debía, primero bajas la deuda. Baja la deuda por 80.000. Pero como el cliente te cancela dentro de los primeros 10 días, porque es lo que dice tu problema, tú le vas a otorgar el 5% de descuento. Cuando tú otorgas descuento, eso para ti es un gasto. ¿Dónde van los gastos? En el debe. Y colocas gasto por descuento por pronto pago. Y le sacas el 5% a la deuda. Y la diferencia es lo que tú recibes en efectivo. Y así te quedaría. ¿Preguntas? Una vez que hayas hecho eso, mira tu afirmación correcta. Dice, marque la afirmación correcta. ¿Se genera un ingreso por descuento por pronto pago por 4.000 soles? ¿Hay algún ingreso? No, hay gasto. Así que la A no puede ser. B, queda aún un saldo por cobrar por 4.000 soles. Queda un saldo por cobrar. Ya no queda nada por cobrar porque todo lo cobré. Así que la B no puede ser. C, el efectivo que se recibe es el 100% de las ventas realizadas falso. Yo había vendido 80.000 y el cliente me debía 80.000, pero lo que yo recibo en efectivo no son las ventas, no son 80.000, es menos. Gina, ¿por qué recibes menos? Porque recuerden que ustedes le habían otorgado un descuento. Entonces, la deuda era de 80.000, eso era lo que tú tenías que haber recibido, pero como le otorgaste un descuento, tú lo que vas a recibir es 76.
Entonces la C no puede ser porque dice, el efectivo que se recibe es el 100% de las ventas. El 100% de las ventas es 80.000. Yo no recibo 80.000 en efectivo. Yo recibo por el descuento por pronto pago, yo recibo 76.000. Entonces, si no es ni la A, no es ni la B, no es ni la C, la respuesta sería ninguna. Respuesta la D, la última. Y así se terminan estas preguntas. ¿Dudas? Entonces, en términos generales, lo que quise hacer en este preparcial es mostrarles cómo son las típicas preguntas de parcial para marcar. Y es un hecho que tu parcial es para marcar, así que estas son las típicas preguntas, ¿no? Asientos, contables de todas maneras, como ustedes están viendo por acá. También que tienen que saber asientos, tienen que saber, por ejemplo, qué es un activo disponible, exigible, realizable. Tienes que saber también los estados financieros, el cálculo del costo de venta y los 4 estados financieros. Tienes que saber de memoria, el estado de resultados, el formato, tienes que saber de memoria el estado de flujo de efectivo, qué va en actividades de operación, inversión, financiamiento. Tienes que saber de memoria la estructura del estado de cambio en el patrimonio neto. Y finalmente, y eso no te puedes olvidar, tienes que saber el estado de situación financiera. O sea, te entra todo. Los 4 estados, el cálculo del costo de venta y asientos contables. Preguntas. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Ok, entonces, para las personas que entraron por esta clase y quieren que les envíe la solución del Excel, me escriben a mi número y yo les envío la solución y también la grabación. ¿Sí? Y para los chicos que están en el grupo de WhatsApp, ahorita les envío la solución y ya no se olviden que a partir del día lunes, o sea, mañana hasta el viernes, vamos a comenzar a hacer full seminarios para su parcial. 5 seminarios y los 5 son totalmente diferentes. Obviamente, cada seminario tiene un nivel, ¿no? Yo acá te he puesto algunos niveles básicos, como para poder comprender un poquito los temas. Pero ya para el parcial van a ver que van a haber preguntas con un nivel un poco más alto. Entonces, a más parciales que ustedes hagan para marcar, tienen más posibilidad de ver cómo puede ser un examen. Pero ya saben con este preparcial qué tipos de preguntas vienen y cómo son las preguntas. Dime, Álvaro, te escucho. Sí, profesor, lo que pasa es que tipo, en este caso mi profesora de conta dice que no puede entregar parciales pasados, ni preses pasadas, ni ningún material pasado por algún motivo. Entonces, tipo, no tengo ninguno de esos Es que materiales. ningún profesor lo pasa, nosotros lo vamos a hacer en seminario. Yo lo tengo porque ya enseño muchos años y lo he podido recolectar, pero en sí ningún profesor, para todos, ningún profesor les pasa ni peces pasadas, ni parciales pasados, ni nada de eso. Nosotros justamente en los seminarios hacemos eso, parciales pasados, lo que el profesor no nos da. ¿De acuerdo? Así que no se preocupen, yo con ustedes voy a hacer full parciales pasados, que yo ya los tengo por los ciclos pasados que enseñé y pude obtener esa información, ¿no? ¿Ok? Entonces, nada, así que nada, no, intenten no faltar a las clases, muchos éxitos en sus parciales que tienen y ya saben que si no pueden entrar a una clase porque tienen que estudiar otro parcial, por favor miren la grabación, ¿sí? Listo chicos, entonces no hay nada más que decir, nos vemos el día de mañana. Chao, cuídense. Ay, Gina.